Vamos a ir preparando ya al siguiente ponente. Bueno, será un dueto, por supuesto no es el dueto sacapuntas, son Montse y Alejandro. Y lo que hemos querido aquí desarrollar es cómo vosotros, especialmente los pequeños hoteles, las casas rurales, que entiendo que es la mayoría de las empresas de alojamiento que hay aquí en Extremadura, pues era intentar que Alejandro nos dé. Alejandro, aparte de ser consultor, él tiene también sus, y corrígeme si no, Alejandro, sus propias casas rurales, él las gestiona, tiene proyectos no solo aquí en España, sino fuera de España, también en Latinoamérica. Vamos, que no es el típico consultor al uso que viene a hablar de la teoría, sino que él aplica esas mismas cosas en su propio negocio. Yo creo que ahí está el valor que Alejandro nos puede aportar, aunque aquí lo pongamos como director general de Rural Promo, ¿no? Y después tenemos a Montse, que nos va a hablar de su experiencia que ella está llevando a cabo, ¿no? De tú a tú. Montse creo que es la primera vez que participa como ponente en un evento de este nivel. Pero yo creo que al final lo que importa aquí son los contenidos y lo que la gente os pueda transmitir. Queríamos que fuese muy práctico y experiencias, que vieseis que al otro lado del ponente hay una persona que tiene la misma problemática, las mismas necesidades que vosotros, y con todo esto pues os ayude. Pues nada, Alejandro, cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias, Jimmy. Bien, en principio, bueno, ya me han presentado, pero efectivamente, quizás lo único que faltaría por decir es que soy un apasionado de las tecnologías de la información y del turismo rural, y que eso me ha llevado a desarrollar varios emprendimientos relacionados con ambas cosas. Que desde pequeño ya también estábamos jugando con ordenadores y con routers y con cosas, y que una primera experiencia que tuve fue en Chile, donde teníamos 7 habitaciones, y en el año 2000 aproximadamente, 99, creo recordar, 99-2000, hice una página web, y resulta que estando en España nos venía gente de Estados Unidos y Canadá y Japón a reservarnos alojamiento en Chile. Y eso realmente fue un poco el origen de Rural Promo y de luego lo que hemos ido desarrollando. Bueno, vamos a ver, me hubiera gustado hacerlo online, pero solo teniendo 1 hora y 30, pues creo que era arriesgado y que no nos iba a dar tiempo. Sí que creo que hay mucha información, tenéis todas las direcciones de internet de donde vamos a recoger archivos, aplicaciones, que las vamos a poder usar en nuestra propia página web. La ponencia básicamente trata de que en 10 pasos y en 11 semanas y media podamos ser capaces de tener una web 2.0 con un montón de aplicaciones gratuitas, la mayoría de ellas, las que no lo son, de un barrido de todas las tecnologías que hemos estudiado, son las más económicas y las más poderosas y las más fáciles de usar, que son, bueno, parámetros bastante importantes. Y poco a poco, bueno, entiendo que muchos de nosotros ya tenemos web, ya tenemos a lo mejor reciente, pero creo que cuando veáis la potencia de esta herramienta que os voy a mostrar y las posibilidades que nos ofrece, como os pongo, a partir de mañana vamos a empezar a poder trabajar y tener en 2 meses una aplicación sin tener conocimientos de programación de ningún tipo, muy fuerte. Estos son datos para que nos podáis localizar en Twitter, y a partir de aquí el objetivo no es aprender al uso como se viene a unas ponencias, sino que me interesaría muchísimo, y así lo he enfocado y también la organización me lo ha manifestado de esta manera, que lo hagamos así, es hacer, y sobre todo el objetivo es vender más con menos esfuerzos gracias a la tecnología. Bueno, esta es una ley que más o menos, digamos, la fuente es propia, es un análisis entre las herramientas sociales que hay en estos momentos y la potencia y la cobertura y la llegada al mercado que nos permite cada una de ellas.
Lo hemos llamado la ley del embudo 2.0 y nos permite entender que hay ciertas aplicaciones y herramientas que nos permiten llegar a una cobertura de mercado mucho más amplia, también requieren de un esfuerzo mucho mayor, pero a partir de ahí vamos entrando en el embudo hasta poder dirigirnos a clientes de manera muy personalizada, como sería un CRM, tener una base de datos de clientes y poder segmentarlos por diferentes criterios gracias a una herramienta que también vamos a ver un poquito más adelante. Como ha dicho, bueno, me imagino que no he estado al principio de la ponencia de Jimmy, pero entiendo que, conociéndole un poco, habrá hablado de que no solo es importante las herramientas y aplicar mucha tecnología, sino que lo importante es tener un objetivo claro, ¿no? y conocer un poco el entorno y conocer cuál es nuestra estrategia, cuál es nuestra diferenciación, etcétera. Entonces, aquí simplemente lo que nosotros estamos detectando, como ya también se ha comentado, es la movilidad, la inmediatez. Pensamos que de aquí a muy poquito tiempo el cliente, el usuario, también estamos detectando que por el tema de las posibilidades que tiene, bueno, principalmente por el tema de la crisis y por el tema de la tecnología, ambas cosas lo que están permitiendo al cliente es, con una cierta picardía, esperar si quiere irse de fin de semana, está esperando aproximadamente al día jueves o viernes para ver qué ofertas de última hora hay, lo que está haciendo que se acorten muchísimo los periodos de anticipación de la reserva, y también estamos viendo cómo la gente, incluso ya con los móviles, con los smartphones, está de camino en algún sitio y es capaz de solicitar ya a través de las aplicaciones que hay para iPhones o para smartphones, reservas, con localizar la casa. De momento quizás estamos en un momento en el que entran y ponen en Google dentro de su teléfono alguna casa que esté cerca de donde nosotros estamos, por si en ese momento nos surge la posibilidad de quedarnos a dormir, pero poco a poco va a haber herramientas, y las vamos a ver alguna de ellas al final de la ponencia, que nos van a permitir, que le van a permitir al cliente, incluso a una distancia de menos de 5 kilómetros de su ubicación actual, buscar una casa que tenga una doble, menos de 80 euros, con oferta, desayuno incluido, y que le indique el propio teléfono el camino hacia la casa y que le diga que está a menos de 5 kilómetros, ¿no?, por ejemplo. Pero hay otras tendencias que estamos viendo en aquello que vamos a ver a continuación respecto a dónde estamos nosotros, cuáles son nuestros objetivos, etcétera, y son las tendencias un poco del mercado, ¿no? Y ahí estamos viendo que la gente cada vez está queriendo más vivir experiencias únicas, como se decían, está cada vez más. Experiencias únicas son momentos muy especiales, de estos en los que todos nos sentiríamos muy a gusto. Si vemos un atardecer, tenemos una infusión y estamos viendo un atardecer espectacular sobre unas montañas nevadas y el reflejo sobre el lago. Bueno, momentos muy especiales son los que nosotros deberíamos crear y tener dentro de nuestro establecimiento para poder diferenciarnos, que es una de las estrategias más importantes. Y estamos viendo simplemente el auge del turismo interior o vivencial, la ecología, la responsabilidad social, el turismo de salud, el turismo digamos, incluso de vender lentitud, de que en nuestro establecimiento el tiempo vaya más lento. Bueno, y básicamente el aire puro, la salud mental y física, y también estamos viendo una tendencia de la co-creación de productos, es decir, que el cliente nos ayude a desarrollar nuestro propio producto. Eso se realiza a través de, bueno, Monse también yo creo que ahí puede hablarnos de casos concretos y reales. Y estamos haciendo participar al cliente de qué es lo que le gustaría encontrar en nuestra casa rural, en nuestro establecimiento. Muy importante, previamente, en nosotros, qué nos diferencia, a quién puede interesar esa diferenciación, cómo estamos comunicándola y cuáles son nuestros objetivos. Con este pequeño cuadro ya podemos decir, vamos a entrar al mercado y lo vamos a hacer de esta manera. Y a partir de ahí así empezamos a pensar en las tecnologías de la información. Como veis, he preparado un cronograma de 10 pasos. Vamos a ir semana a semana. El que lo desee, mañana mismo puede empezar a desarrollar esta estrategia para tener, como os había comentado antes, una web 2.0 bastante completa, con todas las herramientas que en estos momentos estamos viendo de georreferenciación, de CRMs, de redes sociales, de Facebook conectado con Twitter, etcétera, etcétera. El material necesario antes de que empecéis sería tener una cuenta en Google, una cuenta de Aweber, una cuenta de Ning, un programa de retoque de imágenes, un programa de edición de vídeo, una cámara de fotos y vídeo y lápiz y papel, muy importante.
El primer paso, hemos pensado en dar 2 semanas para este primer paso, para ir adentrándonos un poquito más despacio, y sería la cuestión de crear una web autogestionable. Os pongo una pequeña descripción de qué es un blog, porque a partir de ahí vamos a arrancar nuestra web 2.0. Un blog simplemente se creó hace, yo creo que en el año 2000 aproximadamente, y fue simplemente la necesidad de que la gente pudiera publicar sus noticias, sus comentarios, sus actualizaciones de manera cronológicamente ordenada. Entonces se descargaba un archivo o no, o simplemente en la página que te proveía el servicio te daba acceso a un servidor, colocabas tu página en 3 pasos, publicabas y listo. Esto ya fue toda una revolución en el mundo de las tecnologías 2.0, porque ya permitía que el control lo tuviera el usuario y no tuvieras una dependencia muy grande de programadores, de mucha gente, ¿no?, que se mueve alrededor de las tecnologías de la información. Hay 2 plataformas, básicamente, aparecieron WordPress y Blogger. Nosotros vamos a elegir a WordPress. Nos parece la más potente y la más, digamos, donde hay una comunidad de desarrolladores más fuerte, ¿no? Estamos en que es un sistema con una facilidad de uso, es muy veloz, tiene una cómoda experiencia del usuario final, posee una enorme comunidad de desarrolladores y en el 2009 ya estaba siendo utilizado por 200 millones de usuarios. ¿De acuerdo? Se realizan 2 descargas por segundo de esta aplicación y en los últimos 3 meses ha sido descargada casi 16 millones de veces. Luego también hay muchos diseñadores que están permanentemente diseñando plantillas que nosotros con un simple clic podemos adaptar a esta aplicación y podemos tener el diseño que más nos guste dentro de cientos de plantillas gratuitas. Hay unas pequeñas herramientas, cajas, digamos, que se convierten también en mini aplicaciones que se llaman widgets. Entonces tú prácticamente, si ves el panel de control y tienes una barrita a la derecha, puedes arrastrar la caja y de repente poner un formulario de consultas sin tener ni idea de programación. Puedes poner el Facebook, todos los códigos de me gusta, puedes poner el Twitter, puedes poner muchas cosas. Es una también de los grandes avances en la publicación de blogs. También tenemos los plugins, que si bien los widgets no son cajas que nos permiten arrastrar código hacia donde queramos publicarlo, los plugins hay, como os decía, 11.500 disponibles, hay muchísimos programadores en el mundo haciendo plugins de cualquier cosa que os pueda parecer una locura. Tenemos desde también sistemas de reservas, tenemos plugins de generación, retoque fotográfico, por ejemplo, plugins de galerías de imágenes. Tenemos un montón de ellos que vamos a ver algunos, los más interesantes para mi punto de vista, y lo único que tenemos que hacer es buscar en un buscador dentro de la aplicación aquello que estemos interesados, por ejemplo, programa de posicionamiento. Lo ponemos, SEO, y aparecen toda la cantidad de plugins que la gente ha desarrollado. Les das a instalar, les das a activar y ya tienes la aplicación instalada. Ya puedes empezar a trabajar con ella sin necesidad de programar nada. Y otro aspecto muy interesante es que uno de los plugins nos permite poner tantos idiomas como queramos y directamente el gestor de contenidos, que vamos a ver, aparecen todos los campos de esa página, el título, por ejemplo, de la página, y nos permite poner el título en español, en inglés, en francés, en lo que queramos. Por lo tanto, es una herramienta multidioma y también eso es otro dato bastante interesante si queremos llegar a mercados internacionales. Hay 2 vías de descargarse o de instalarse el WordPress. Una de ellas es, como os comentaba anteriormente, el hecho de que WordPress tiene sus propios servidores donde aloja los blogs de la gente y luego te da la posibilidad de descargarte todos los archivos gratuitamente a tu disco duro. Nosotros recomendamos esta última. Si bien es cierto que necesita de comprar otro dominio probablemente y de otro espacio en Internet, otro alojamiento, pero nos ayuda muchísimo y digamos, hay unas sinergias muy fuertes de posicionamiento entre en poner la página, en descargarte, perdón, la página de esta URL que os he puesto ahí, de es.wordpress.org,
Pensamos que es mucho más seguro para vosotros el hecho de tener vosotros mismos vuestros archivos en el disco duro, más que en un momento dado el servidor de WordPress se cae o hay demasiados usuarios usándolo o lo que fuere, y nos da cierta inquietud tener todos esos archivos que al final de ellos depende nuestro negocio fuera de nuestro disco duro, ¿no? Por lo tanto, lo que recomendamos es descargaros directamente todos los archivos. Es un pelín más complicado y esta es un poco la parte más técnica de la presentación, porque lo que necesitamos es buscar ese programa, filecillaproject.org, nos lo descargamos y a partir de ahí esto nos permite visualizar, por un lado, los contenidos que hay en nuestro disco duro y por otro lado los contenidos que están en el servidor. Lo único que tenemos que hacer es pasar los archivos que nos hemos descargado de WordPress al servidor. ¿De acuerdo? Cuando contratamos un hospedaje, que no sé si sabéis lo que es un hospedaje, más o menos, ¿lo explico? O más o menos ya todo el mundo sabe. Bueno, pues si contratas para tener una página en Internet necesitas alojarla en un servidor y hay empresas que se dedican a ofrecerte el servicio de alojamiento en servidores. Una vez que lo contratas, hay normalmente una barrita como esta, asistente de bases de datos MySQL. Lo único que vas a ir es paso a paso, tienes 2 o 3 pasos para introducir 3 datos que te va a pedir WordPress. Pones el nombre de la base de datos, el nombre de usuario y el password de esa base de datos. Y una vez que le das a Submit, a enviar, ya se conecta los archivos que tenías en el servidor con la base de datos creada en ese servidor que acabas de contratar, en ese pack, y ya empieza a funcionar la aplicación perdón, con tres pasos. La primera cosa que tú ves cuando ya vas a la parte pública de este gestor de contenidos es una plantilla por defecto que no tiene más. Es decir, a partir de aquí nosotros podemos empezar a construir. Y para que os hagáis una idea, nosotros os hemos puesto un ejemplo de unos alojamientos rurales, de cómo llega finalmente a quedar una plantilla como la que habéis visto anteriormente, adaptada a las exigencias de un negocio de turismo rural. Hay diferentes posibilidades y la verdad es que con pocos conocimientos de diseño, apenas ninguno, tienes tanta variedad de plantillas que puedes crear la que más te guste. Este sería otro modelo exactamente usando la misma aplicación. Es decir, podemos variar muchísimo el diseño. Este sería la parte interna, estamos entrando en el corazón del gestor de contenidos. El gestor de contenidos ya lo que te está permitiendo es tener en la barra izquierda, básicamente, hay como 3 enlaces que son de los más importantes. Uno de ellos es páginas, con ese podemos crear cualquier tipo de página, página para una habitación, página para el hotel, página para la situación, para los recursos turísticos, para un formulario de contacto, para las necesidades que nosotros tenemos como casas rurales. A partir de ahí también tenemos otro que es el aspecto, donde podemos modificar el tema de las plantillas en aspecto. También para aquel que sepa un poquitín más de código CSS, que son las hojas de estilos que le dan los colores y los formatos a las páginas web, también te permite tener un editor de la hoja de estilos, con lo cual podemos darle todo el aspecto que nos interesa. Y luego, por último, tenemos la pestaña de plugins, que es ahí donde vamos a poder ir recolectando todas aquellas aplicaciones que nos son interesantes e importantes. Así es como queda una página dentro del gestor de contenidos cuando ya hemos creado muchas páginas. En este caso pues son apartamentos y tenemos una página para el apartamento 1, para el 2, para el 3, para el 4. Y este es el editor de contenidos, que es una especie de Word, de Office, con el que podemos trabajar y meter todos los contenidos, tablas, los precios, todas las descripciones de la habitación, como si estuviéramos trabajando en una hoja de Word. Y simplemente luego le damos ahí a la derecha, veis que pone actualizar página, y una vez que le demos a ese botón aparece en la parte pública esta página ya publicada, ¿vale? Con lo cual es una forma de publicar y de adaptar en principio lo que sería un gestor de contenidos diseñado para un blog, para una casa rural, pues que nos permite sobre todo, como os ponía al principio en la semana 1 o 2, ganar control, porque bueno, no sé vosotros, y a lo mejor no está muy bien que yo lo diga, pero en una herramienta tan estratégica como es nuestra web y que necesitamos tenerla actualizada permanentemente, que necesitamos el control de esa información, porque no podemos depender de que nadie en 2 semanas nos ponga un evento que ya ha pasado hace una semana, necesitamos el control. Esto es lo que nos está permitiendo esta herramienta, y de manera, en principio, de uso libre, no gratuita, que ha costado mucho tiempo y esfuerzo a mucha gente, pero nos la ponen a nuestra disposición. Por ejemplo, vamos a hablar del primer plugin,
sería la galería de imágenes con un plugin que se llama NextGen Gallery. Directamente la mecánica aquí ya empieza a ser siempre la misma. Vamos a la pestaña de plugins de la izquierda, buscamos el plugin que nos interesa y a partir de ahí nos salen todas las aplicaciones desarrolladas por otros programadores a nivel mundial. Y podemos ir tanteando por número de opiniones cuál es aquella que más gente está usando, y podemos descargarla directamente. Como veis ahí a la derecha pone instalar, y directamente le damos a ese botón de instalar y aparece ya, por ejemplo, aquí en la columna izquierda pone Gallery. Eso significa que ya ha quedado activado el plugin y que ya está preparado para funcionar. Lo que tenemos cuando pinchamos en Gallery, lo que podemos hacer es crear galerías, podemos crear álbumes, galerías, y podemos introducir imágenes dentro de cada galería. Por ejemplo, a la galería 1 podemos decir que es la habitación 1. Y entonces ponemos 5 o 6 fotos de la habitación 1, creamos la galería. Podemos ir haciendo galerías también por secciones de nuestra web, por el entorno, por lo que hay cerca de la casa, por lo que hay a cierta distancia de la casa. Podemos ir creando diferentes tipos de galerías. Otro plugin que descubrimos hace unos meses y que hemos colaborado en cierta forma en su desarrollo fue el Booking Calendar. Directamente nos dimos cuenta de que había gente desarrollando calendarios de reserva que podían permitirnos poner nuestra disponibilidad en la columna de la derecha, bueno, pues para también evitarnos que tanta gente nos estuviera llamando cuando ya estábamos ocupados. Por lo tanto, en cuanto la gente veía un color rojo en nuestro calendario de disponibilidad, directamente ya no nos llamaba, y por eso nos evitábamos también cierto trabajo redundante, ¿no? Que es acaba siendo un poco molesto cuando ya estás ocupado. Este plugin lo que te permite, nada más instalarlo, es ver el calendario. Arriba no hay ninguna persona por confidencialidad de datos, pero si lo veis hay un botón que pone aprobar y borrar. Ahí aparecerían, en cuanto una persona nos solicite a través del calendario si tenemos disponibilidad y nos ponga fecha de entrada y salida, aparecería esa petición en esa línea. Aparecen todas las peticiones en esas líneas, todas seguidas, y entonces nosotros vemos la fecha de entrada y salida, él mismo se va autogestionando y podemos aprobar esa reserva o rechazar esa reserva. Como tenemos una aplicación también para el teléfono de WordPress, esto también nos permitía a través del teléfono poder ver y aprobar y rechazar reservas directamente, porque podíamos ver nuestro panel de control desde el teléfono y bueno, como la aplicación está adaptada, pues se ve bastante en buenas condiciones para poder trabajar con ello. Otro plugin bastante importante y muy eficiente es la posibilidad de crear formularios. Aquí tenemos una serie de líneas que hemos ido creando nosotros para crear el formulario que a nosotros más nos interesaba. En principio queríamos decirle a la gente a cuál de los dos pueblos donde tenemos alojamientos quieres ir, a uno o a otro. Entonces ya una vez que marcaban en uno ya nos daba información. A partir de más abajo nos facilita la posibilidad de decirle a ese campo que es obligatorio, que es un correo electrónico, que es una fecha de entrada. Entonces eso obliga a la gente a meter los datos siempre de una determinada manera, y si algún dato se le olvida, como puede ser la arroba, le está avisando. Dice, ojo, esto es un campo de correo electrónico, no me has metido la arroba, esto no es correcto, pónmelo correcto. Con lo cual también te valida todos los campos y puedes crear tantos formularios como quieras, tanto para el hecho de, por ejemplo, un cuestionario de satisfacción, una comunicación con tus clientes de una oferta, unas consultas de disponibilidad, puedes crearlos tantos como quieras. Cuando veis el editor de la página, por ejemplo, en vez de llamarse el pájaro azul, podría llamarse formulario, y en los botones que veis en el editor de contenidos hay un botón que directamente, si lo pinchas, te mete el formulario que tú acabas de generar. Con esa simple acción ya tienes un formulario como este funcionando en la web y que te está enviando correos directamente al correo que tú le hayas marcado. ¿De acuerdo? Y ahí a la derecha podéis ver el calendario de disponibilidad. Antes lo vimos en el gestor de contenidos y aquí lo estamos viendo en la parte pública, en la parte que la gente lo está mirando. Tenemos también la posibilidad, como os decía Juancho, ¿por qué no solo vender habitaciones? ¿Por qué no vender también jamones? ¿O por qué no vender artesanía? ¿O por qué no vender otro tipo de cosas que cuando la gente viene a nuestra casa le ha gustado y a lo mejor estando ya en la ciudad lo echa de menos
podría entrar en la web de la Casa Rural y lo que nos permite este siguiente plugin es generar un carrito de la compra, también sin necesidad de programación de ningún tipo, para que podamos comercializar productos a través de nuestra web. ¿De acuerdo? Esta sería la parte pública de ese carrito de la compra. Es muy sencillo, tenemos un panel de control, cargamos la foto del producto, ponemos el precio y a partir de ahí ya la gente puede pinchar en comprar y podemos llegar, si tenemos pasarela de pago, a decirle al banco que nos enlace con la pasarela de pago del banco para que nos haga los pagos ya directamente a través de esta herramienta. Este es el más descargado y es que a mí me apasionó esta herramienta porque está diseñada por expertos para que aparezcan en los primeros puestos de los buscadores. Ya de por sí, como la estructura de diseño, digamos, cómo está el árbol de archivos, cómo están previstos las etiquetas, cómo está previsto los títulos, cómo está previsto que tú introduzcas la información, lo que te está permitiendo al final es estar muy bien posicionado en Google. Apareces, si tú, digamos, palabras claves no son súper relevantes, yo he llegado a aparecer vendiendo una casa mía por delante de todas las inmobiliarias, digamos, con el uso de esta aplicación y sin tampoco usar esta herramienta que ya es una herramienta más avanzada de posicionamiento en buscadores. Lo que te permite esta herramienta es poner en todas las páginas que tú vayas creando todas las palabras claves de tu negocio, en los titulares, en las descripciones y en las palabras claves. Puedes ponerlo por categoría, es avanzado. Entonces, bueno, simplemente ahora me interesa que si queréis o deseáis empezar a implementar esta herramienta mañana mismo, os descarguéis este plugin de los primeros y empecéis a poner todas las palabras claves que os interesan porque os van a localizar de manera muy, muy rápida. Siguiente paso es hacer un blog y para ello bueno, es simplemente generar contenidos y generar contenidos también nos ayuda a estar mejor posicionados en Internet. Hay dos maneras y esto es algo que os estaba comentando antes pero que me estaba, digamos, desviando porque estaba pensando en esta posibilidad de crear un blog. Tenemos la posibilidad de que creemos una categoría y una página que se llame blog y a esa página le decimos a través de esta página que está en opciones escritura, cuál de nuestras páginas creadas le queremos que tenga estructura de blog. Es decir, con orden cronológico vayamos poniendo nosotros toda la actualidad de nuestra región, de nuestra comarca, de nuestra casa rural. Por lo tanto, este blog estaría integrado dentro de nuestra página. Creemos que es más interesante volver bueno, una vez que te contratan espacio web, normalmente te lo contratan para varios dominios, con lo cual ese gasto ya no lo vamos a tener. Compramos un dominio que sea interesante, Turismo Rural Cáceres estará ya bastante ocupado, pero alguno que tengamos libre y que tenga, a ser posible, las palabras claves que nos interesa de posicionamiento y metemos ahí lo mismo que hemos hecho con el WordPress, descargamos los archivos, los metemos a esa página que acabamos de crear para el blog y ese sí que le decimos que tenga estructura de blog. Y de esa manera tenemos dos canales muy potentes para que nos lleguen al final a nuestra página web y puedan venderlo. Esto es como quedaría una estructura tipo blog, aprovechando que mi colega está aquí, pues es el que he usado. Y bueno, veis como ella ya lo está aprovechando para sus ofertas de fin de año, para decir al público que va a ir cuál es la gastronomía, los platos, el menú, etcétera. Vamos a ir al paso 3, que es georreferenciar mis recursos. Este también es un aspecto muy importante y que gracias a la estructura de blog lo podemos hacer de una manera muy sencilla, copiando un código y pegando el código a nuestra página. Le damos a publicar y aparece ya nuestro mapa. Pero para ello antes hemos tenido que crearlo. Me parece muy interesante el que todos estemos georreferenciados a través de Google Maps, porque aparecen las primeras posiciones del buscador de Google. Google está apostando por la georreferenciación y ha decidido a los alojamientos o a los establecimientos que estén dados de alta en Google Maps que sean los primeros en aparecer, sobre todo cuando las búsquedas tienen un componente geográfico, un componente local. En este caso hemos puesto Casa Rural Cáceres y ahí ya nos están apareciendo, como veis, hay unas bombillas rojitas al principio de los resultados y todas esas casas y establecimientos se han dado de alta
Por lo tanto, ayuda mucho a estar en las primeras posiciones. Puede que de una manera natural no lo consigas, pero a través de la georreferenciación puedes llegar a estar en la primera posición de Google, cuando pone alguien Casa Rural Cáceres. El siguiente aspecto es crear mapas. Es un servicio adicional para nuestros clientes. Podemos crear mapas con las preguntas más frecuentes. ¿Dónde vamos a comer? ¿Dónde podemos ir a jugar al paintball? ¿Dónde podemos ir a qué ruta podemos hacer a nivel patrimonio cultural? Etcétera. Con lo cual, podemos incluso decir nuestro alojamiento lo vamos a poner de, no sé, una bombilla azul y el resto de todos los recursos de deporte, bombillas verdes, el resto de cursos de patrimonio cultural rojas, etcétera. Y también podemos crear rutas, nos permite crear rutas de una manera muy sencilla y entonces podríamos ya desviar a nuestros clientes a la página de los recursos turísticos de la zona georreferenciados para que ellos mismos se impriman la ruta y puedan ir a hacerla. Hay también empresas como Booking.com que ha vinculado y ha hecho motores de reservas basados en los Google Maps y búsquedas de georreferenciación. Bueno, por lo tanto, lo único que quería transmitiros es que también hay mini aplicaciones ya dentro del mundo de los mapas que nos permiten, si estamos ahí, ganar presencia. Y por otra razón última, muy importante, estar georreferenciado es porque también Google ha sacado un botón que tú le puedes decir Cáceres y le marcas, en vez de buscar en mapa, ¿qué hay por aquí? Si tú pinchas en ese botón de ¿qué hay por aquí?, resulta que te aparecen, bueno, pues hoteles, catedrales, torres de Bujaco, etcétera, etcétera, patrimonio, recursos, y esto está siendo utilizado cada vez más, yo creo, por la gente, porque cuando tú vas a un lugar que no conoces, uno de los aspectos que más te interesa es la relación entre la casa rural y todo lo que le rodea. Por lo tanto, yo mismo, si he viajado a países extranjeros, me interesa mucho más primero iniciar una búsqueda geográfica para saber dónde estoy y dónde están los recursos a los que me puedo desplazar. Por lo tanto, bueno, este tema de la georreferenciación es muy importante. Aquí tenéis, arriba a la derecha, pone enlazar con esta página. Si pincháis ahí, genera un código, ¿vale? Lo copiáis, lo pegáis en el WordPress, ahí donde ponemos una página a la derecha, ese es cuando hemos pinchado el código ya aparece el mapa con nuestros puntos de referencia donde está nuestra casa rural. Y a la izquierda sería ya como lo ve la gente cuando entra en la parte pública. ¿De acuerdo? También me parece muy interesante, no lo voy a explicar mucho, pero la unión entre las redes sociales, las experiencias del viajero que cada vez quiere compartir más, sus lugares favoritos y que todo ello pueda verlo desde el móvil, lo permite una aplicación como Foursquare, que hay voces entendidas que dicen que puede ser el nuevo Facebook dentro de un año aproximadamente, porque todos sabemos que el Facebook ha crecido de una manera en un determinado tiempo, en un determinado periodo de tiempo, el Twitter está creciendo más rápido y Facebook está creciendo más rápido que ellos. Vamos por el cuarto paso, ya estamos en la quinta semana y queremos con los vídeos generar confianza. Para eso necesitamos la cámara web. Bueno, pensé que iba a venir una persona, pero creo que luego Juancho va a hablar de vídeos también, de cómo subirlos a YouTube, etcétera. Por lo tanto, aquí no me quería explayar demasiado. Simplemente la idea, transmitiros de lo sencillo que es subir un vídeo a YouTube, lo mismo que hemos hecho con el mapa, cogemos el código que genera cuando dice introducir en otra página web, copiamos el código, lo pegamos en nuestra hoja de editor de contenidos, ese código, en una pestaña que pone HTML, eso es importante porque trabajamos en dos pestañas, una visual y otra HTML. En este caso, cuando insertamos un código, tenemos que estar en la pestaña de HTML, que es el que reconoce el código, ¿vale? Y le damos a publicar y ya aparece el vídeo colgado. Y me parecía también interesante la idea de generar a través de los vídeos una especie de manual de uso operativo de la casa rural o del hotel, que me parece más sencillo que el típico manual que al final pues está muy manoseado o se pierde o se lo llevan. Aquí podemos hacer una copia de un DVD y podemos presentar nosotros mismos el hotel, le dejamos un DVD en la habitación y pueden ver
a qué hora cierra, a qué hora abre, a qué hora se come, a qué hora se desayuna, dónde se deja las llaves si se tiene que ir antes de la hora prevista. Le podemos explicar cómo funcionamos. Y luego otro vídeo además para explicarles los recursos turísticos de la zona y las preguntas frecuentes de la gente. ¿Qué hacemos si traemos un bebé? ¿Dónde podemos conseguir la cuna de viaje? ¿Cómo estar en contacto con la gente del hotel? ¿Quiénes son los responsables del hotel? ¿Sus caras? Nos conocería ya directamente a través de un vídeo. Y eso es algo también novedoso y que creo que podría funcionar muy bien. Vamos con uno de los aspectos más controvertidos cuando lo puse, y es que el tema de crear una red social es muy difícil. Necesitamos, en la escala del embudo, aquella que veíamos, estaba arriba del todo, somos capaces de generar muchísima cobertura y atacar a muchísima gente, pero al mismo tiempo requiere de un esfuerzo titánico para que la red se mueva y empiece a generar dinamismo dentro de la red y participación y colaboración, y que tus propios clientes entren en la red y digan cómo ha sido su experiencia, cómo no ha sido, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí también proponíamos algunas ideas. Bueno, si no sabéis lo que es una red social, como en la vida real es un grupo de personas con intereses afines. Lo que hacemos con una red social, una aplicación llamada red social, es crear una plataforma donde esas personas con intereses afines pueden compartir, conversar, colaborar. En este caso, pues se nos ocurría la posibilidad de crear dos tipos de redes, una para propietarios. Uno de los aspectos dentro de esta red, bueno, pues compartir, estoy lleno, si somos parecidos, atacamos al mismo perfil de cliente, que oye, yo ya estoy lleno, ¿te interesa si me llama alguien que te los vaya cediendo? No, sí, bueno, estamos en un mundo también donde, bueno, hay gente que opinará que eso es una locura y otra gente que dirá, bueno, pues nos podemos ayudar, el día de mañana tú me pasas a mis clientes, yo te los paso, yo ya estoy lleno, y podríamos hacerlo a través de la red. Y una cosa que me parece muy interesante, que también he oído por ahí, es el hecho de que a todos, yo creo que nos ha podido pasar tener algún cliente pues que nos ha hecho alguna jugadilla, ¿no? Entonces, la red privada, en este caso, nos podría ayudar a poner las personas que, bueno, pues que hemos tenido alguna complicación con ella, y podríamos estar un poco más advertidos para que no nos hagan destrozos, ¿no? Que también nos ha pasado, yo creo que a la mayoría que tenemos casas rurales. Y otra red que sería ya pues más tradicional, que sería para turistas, bueno, pues eventos de la zona, actividades, compartir experiencias, bueno, todo ese tipo de cosas. Una que proponemos, aunque no es gratuita, en este caso son 15 euros al mes, es la red Ning. Es muy sencilla, también 3 pasos y te creas una red, metes una serie de datos, nombre, correo electrónico, password, etcétera, le das una serie de datos de cuál es el título de la red, a qué se dedica la red, poco más. Enseguida cuál es el idioma en el que vas a querer trabajar la red, y enseguida te ofrece la posibilidad de elegir entre, no sé, 30 tipos de plantillas distintas, que luego también pueden ser personalizadas, y directamente ya te creas una red. Es decir, aquí cada persona que entra a la red tendría su propia página, podría descargarse sus fotos, sus vídeos, sus comentarios, etcétera, etcétera. Y podríamos ir intercambiando en la parte central siempre la última actividad, el último comentario del cliente, etcétera, etcétera. Pero como os digo, dada la experiencia que nosotros tenemos también con la creación de la red, es un arma que creemos que se puede plantear a nivel grupal, que varios alojamientos y casas rurales se agrupen para desarrollar una red, o bien nos ha gustado muchísimo el caso de Andalucía, que hemos visto recientemente, que una administración que gestiona el destino pues pueda crear a lo mejor una red para digamos, impulsar todos los alojamientos de turismo rural. Y en este caso, pues Andalucía, arriba a la derecha, tiene una pestaña que pone red social, y os invito un poco a ver el vídeo, que creo que está aquí abajo, comunidad.andalucía.org, publicación red social, y ahí explica muy bien cuál es el objetivo y cómo van a dinamizar la red y por qué crear una red, ¿no? Siguiente paso es crear un sencillo CRM, que es Customer Relationship Management, que es una aplicación que te permite gestionar a tus clientes, segmentarlos, conocerlos mejor, cuándo han venido, cuándo ha sido la última vez que nos visitaron, típica herramienta de cuándo es su cumpleaños, etcétera. Y para eso estamos ya en la parte baja del embudo, estamos ya haciendo un marketing ya muy personalizado, muy de que conocemos a nuestros clientes y queremos contactar con ellos y segmentarlos en diferentes grupos a ser posible. Bueno, pues esta aplicación, que se llama Weber, cuesta $20, o sea, unos 15 euros al mes.
Yo no tengo nada que ver con ninguna de las aplicaciones que os estoy poniendo, simplemente a través de la experiencia pues me han parecido las más fuertes, las más válidas. Lo que hace es, desde poder, nos ofrece plantillas para poder enviar, bueno, la integración con el WordPress es como siempre, un plugin, pones a Weber, te das de alta la cuenta y directamente le das instalar, activar y ya tienes el plugin instalado. A partir de ahí tienes la posibilidad de generar una caja. Hay estudios sociológicos y todo de cómo tiene que ser la caja para que la gente se suscriba en tu casa rural, en tu página web. Cómo atraer más suscriptores. Ahí, al final, la lucha se reduce, entre comillas, en todo ese paraguas y todas esas herramientas que hemos desplegado a conocer a tus clientes uno a uno y poder trabajar con ellos en momentos en los que son necesarios, como por ejemplo a lo mejor este valle entre el puente que ha habido de diciembre y Nochebuena y Nochevieja, que parece que no existe el día 10 de diciembre y el día 17, y todo el mundo está concentrado en el 31, en el 24, y a lo mejor conociendo bien esta herramienta y a tus clientes, teniéndolos ahí día tras día, año tras año, habiéndose suscrito, puedes tener una base de datos de 3.000, 4.000 clientes y en un momento determinado pues decir, pues me interesarían aquellos que vinieron en familia y creemos que ahora podríamos hacerles una oferta X. Y entonces cogeríamos a los 700 que tengamos agrupados en esa lista y podríamos hacerles llegar un correo electrónico directamente. Entonces, ese formulario que os comentaba está ahí arriba, hay muchísimas plantillas en función de cómo sea tu casa rural, no necesitas tampoco diseñar mucho. Y luego tienes un panel de control de todas las listas, todos los suscriptores, todos sus datos, todo para poder tener una base de datos, un data mining importante. Puedes también tener estadísticas muy importantes para saber quién ha abierto los correos, quién ha hecho clic en alguna parte del correo que tú le has enviado, a qué hora los han abierto, a qué hora conviene más, te da información sobre el día y la fecha en la que te convendría enviar los correos, a qué tipo de perfil concreto. Ofrece, tiene una plataforma de soporte y luego también te ofrece muchas plantillas para que tú puedas personalizar si son ofertas, si son simples comunicados, si va a haber un evento. Tampoco necesitas mucho conocimiento de programación, simplemente introduces los textos, seleccionas la plantilla que más te gusta y directamente ya puedes programar el lanzamiento, sabiendo, por ejemplo, yo creo que una buena hora es el domingo a partir de las 9, cuando la gente ya ha vuelto a casa y está a lo mejor viendo algo en el ordenador, pues decimos, oye, el domingo a las 9:05 de la noche envíame la campaña, y él solo te genera el correo electrónico y lo manda, ¿no? Eso también amplifica o amplía las posibilidades de retorno de esa campaña. El marketing de guerrilla, simplemente dos casos que me han parecido interesantes. Aquí en Madrid, donde tenemos a unos 100 kilómetros aproximadamente, gestionamos esos alojamientos para un cliente. Decidimos que en lugar de estar en muchos portales verticales especializados en turismo rural, estás compitiendo, digamos, hay un libro que habla de océanos azules y océanos rojos, entonces todos nos estamos pegando por estar en mejores posiciones dentro de esos portales de turismo rural. Hay 10.000 casas rurales y nos cuesta muchísimo, además por los criterios que ellos manejan para estar ubicados en las primeras posiciones o en la posición 80, es muy difícil ya rentabilizar esa inversión. Entonces nos planteamos como marketing de guerrilla ver qué segmentos nos podían interesar y ver qué páginas web, por ejemplo, alrededor de Madrid o de Madrid, estaban hablando sobre nichos de mercado concreto, los que aman la bicicleta, las quedadas en moto, las familias con niños. Entonces llegamos a este portal, vimos que estaba muy bien posicionado y hicimos una acción. Invertimos 50 euros en 6 meses, pero estaban empezando. Nos ha traído unos 5.000 visitas en estos últimos 5 meses y medio aproximadamente, y por lo tanto hay un retorno, si hacemos el cálculo del ROI, del ratio, hay un 2.300% de beneficio sobre la inversión, porque teníamos unos 2.000 euros aproximadamente, hemos calculado al mes, que nos ha traído poner un botoncito por 50 euros, que si lo divides entre 6 meses, vamos, es ridículo, ¿no? Y resulta que escapando de todos los portales verticales, pues a partir del 20 y algo de julio, como veis, empezamos a tener como 50 visitas más a la web, con picos incluso de 130 visitas en un solo día de ese portal.
Por lo tanto, os invito a pensar qué portales vosotros tenéis segmentados, de nicho, digamos, y que podáis directamente descolgar el teléfono, llamarlo y decir, oye, me apetece estar en tu portal. ¿Cuánto me cobrarías por estar ahí? No tienen por qué ser los más bonitos, pero sí, de una temática concreta, puedes atraer a ese público objetivo de una manera muy sencilla. Y esto es interesante. Otra cosa que nos parecía interesante es aprovechar el tema de compartir música. Ahora con esta aplicación, con Spotify, se está, digamos, favoreciendo mucho el que compartamos los unos con los otros nuestras propias listas de música. Entonces, como Casa Rural, puedo editar un álbum de música que me gusta y puedo darla a conocer a mis clientes y puedo compartirla, y entonces puedo crearme una lista a través de algo muy emocional, que es la música, que a todos nos gusta, y podemos llegar a formar una lista de clientes a través de esta aplicación compartiendo música. Y me parecía interesante porque es muy novedoso, no hay mucha gente que lo esté haciendo y puede ser una buena oportunidad. ¿Cómo voy de tiempo, Jim? ¿Sí? Vale. Vamos a hacer el siguiente paso, sería iniciar mi estrategia en Facebook. Lo que podríamos hacer, porque me imagino que mucha gente, si te sobra un poquito de tiempo después de haber terminado con Montse, si tenemos un poco de tiempo para que la gente haga preguntas, porque es muy denso y quizá la gente tiene alguna pregunta concreta, entonces podemos abrir un poquito cosas concretas que quizás con todo el conocimiento que tú tienes, pues les puedes ahí aportar, si os parece, si vamos bien de tiempo. Sí, yo encantado. ¿Os va pareciendo muy denso o vamos rápido y es mucha información, pero bueno, tenemos mucho tiempo? Mirar, aquí lo que va a haber un taller de Facebook más adelante, pero yo sigo con mi columna vertebral, digamos, que es el WordPress, y de qué manera el WordPress nos ayuda a integrar Facebook dentro de nuestra página web de Casa Rural, o cómo podemos integrar nuestra Casa Rural dentro de Facebook. Básicamente tenemos esta bidireccionalidad posible y tenemos otra vez plugins. Vamos a buscar el plugin, en este caso se llama Post to Facebook, le damos a instalar cuando lo encontremos, lo activamos y ya nos aparece en una página directamente en esas cajitas que os comentaba antes de widget, que podemos arrastrar a la barra a la derecha, por ejemplo, o a la izquierda, donde queramos que esté, y directamente en este caso tendríamos la posibilidad de poner un me gusta en Facebook. Y si lo hacemos de esta manera, Post to Facebook, tendríamos en todas las páginas que nosotros tenemos. Por ejemplo, tenemos una página de ofertas, tenemos una página, bueno, pues lo uso mucho para las ofertas o para los eventos y las actividades que se están produciendo en nuestra zona. Y entonces, cuando ya le damos a actualizar la página, también le podemos dar al botón de publicar en Facebook y nos lo envía directamente a nuestro Facebook. Esa es una manera de llevar nuestros contenidos de la página de la Casa Rural a Facebook. Y este sería nuestro Facebook y ahí irían apareciendo todas nuestras publicaciones, ¿vale? Y la otra es, como os comentaba, hay una página ahí que se llama developersfacebook.com plugin. Entonces, aquí descargamos los plugins sociales de Facebook. Y lo único que tenemos que hacer es que cuando vemos uno que nos gusta, como veis ahí a la derecha, aparece mi cara y luego también abajo hay otro que es de amigos de Facebook, ¿no? Podemos publicar cualquiera de los dos. La propia página de Facebook Developers nos facilita el código. Lo único que tenemos que hacer, como hemos hecho antes con los mapas y con los vídeos, copiamos el código, ponemos, en este caso, esta caja que estáis viendo es un widget, lo metemos ahí, le damos a guardar y ya aparece, digamos, nuestra caja de Facebook dentro de nuestra página web de la Casa Rural. ¿Vale? Tenemos lo mismo, podemos hacer con Twitter. Aquí ya, como veis, Facebook es como una conversación más larga, Twitter es mucho más inmediata, mucho más rápida. Y aquí una de las vías, habrá vías a lo mejor se pueden hacer de otra manera, pero aquí el WordPress nos facilita una dirección, podemos crear de RSS, es indicación de contenidos, lo que significa que cualquier cosa que nosotros publiquemos en nuestra web puede ser seguida por aquellas personas que hayan pinchado en un botoncito para seguir todo aquello que nosotros queremos comunicar. Entonces,
lo compró Google, por eso tenemos que tener una cuenta de Google, porque vamos a FeedBanner dentro de la cuenta de Google, salen muchos iconos, uno de ellos es FeedBanner, pinchamos y ya creamos un canal RSS de nuestra casa rural y nos da una dirección. Y también a partir de ahí entramos en esta página web, han creado un botón nuevo que se llama Socializar, y si le marcamos una casilla, le podemos decir que todos los contenidos generados en nuestra página web de la Casa Rural, de ofertas, de eventos, etcétera, sean publicados en Twitter directamente. Ya cada vez que nosotros publiquemos algo en nuestra página web de la Casa Rural, se envían directos a Twitter, ¿vale? Y podemos hacer lo contrario, podemos hacer en que lo que publiquemos en Twitter aparezca también dentro de nuestra página de la Casa Rural. Y aquí, más fácil, como siempre, plugin, Twitter, instalar, activar y ya poner donde a nosotros nos interesa. En este caso, directamente, sin haber tocado nada, aparece esa barra de la derecha con las 3 o las 4 últimas publicaciones de Twitter dentro de tu página web de la Casa Rural. ¿Vale? Bueno, y vamos llegando un poco a la parte final. La idea es que hay que seguir innovando siempre porque es imposible parar. Realmente, si conseguimos en marzo haber llevado a cabo estos 10 pasos, vamos a tener una plataforma con georreferenciación, con vídeos, con CRM, con formularios, con un montón de aplicaciones y herramientas, en principio de uso libre, algunas de ellas, como hemos visto, con un coste muy razonable, y luego nos podríamos finalmente apoyar para cerrar las ventas, que es de lo que se trata, porque todo este armamento 2.0 no sirve de nada si al final no cerramos la venta, esto es lo que más nos interesa a todos, es conectar, y se puede hacer también copiando código y pegando código, botones de reservas para irte a motores de reservas, como en este caso nosotros seleccionamos el Rural Guest, que nos parecía una herramienta muy potente, muy bien diseñada, y directamente lo que estamos haciendo ya es cerrar reservas a través de la web, ¿vale? Hay otra aplicación que nos ha llamado la atención, muy reciente creación, que hemos descubierto, que da un pequeño pasito más, de momento por lo menos, que permite el hecho de controlar desde tu smartphone el planning de reservas, aprobar reservas, autorizarlas y tener acceso directamente al programa de gestión de reservas. Y nos ha parecido interesante. Tenemos el Google Analytics, que como habéis visto cuando os enseñaba el ejemplo de Madrid Infantil, que nos habíamos puesto un botón de 50 euros y habíamos visto cómo había subido, es muy importante también tener enlazada nuestra página con un código que hay que meter cuando vayas a Google Analytics y tenemos una posibilidad de seguir a qué hora nos visitan, quiénes nos visitan, de qué comarcas y provincias nos visitan, cuándo abren en la página, por dónde salen de la página, cuántas veces han pinchado en qué secciones de la página. Nos permite tener una información que realmente es la que nos está ayudando a controlar nuestro retorno de la inversión y nos está diciendo si realmente ha sido productivo o no. Y podríamos llegar incluso a enlazar el botón de pinchar en reservas para saber cuánta gente entra y de la gente que entra, cuánta de ella pincha en el botón de reservas, que es realmente cuando ya entra en el proceso de compra y un dato que realmente nos da la información necesaria. Para conseguir a nuestra competencia, para ver las actividades del valle, para no perdernos detalle, tenemos una aplicación que se llama Google Alerts y que nos está facilitando con una palabra clave que nosotros le pongamos, el nombre de la casa rural de la competencia o el nombre del valle o el nombre de eventos o el nombre de cualquier cosa, nos va dando cada frecuencia que nosotros le facilitemos la información diaria, mensual, semanal, etcétera. Con lo cual es una herramienta muy útil que también os la recomiendo. Bueno, pues ya para ir terminando tenemos, como os comentaba, unas nuevas aplicaciones, nuevas herramientas que se llaman realidad aumentada y aquí, como os decía, yo visualizo una persona que llega de fin de semana, no ha hecho ninguna reserva y directamente coge su móvil, le da un barrido, habiéndole puesto con 4 campos simplemente quiero una doble, quiero un precio menor de 80 euros, quiero que tenga desayuno, quiero que tenga piscina, algo así,
y directamente que esté a menos de 5 kilómetros de distancia, son las 9 de la noche, no me apetece ir buscando nada, y hago el barrido con el móvil y me dice punto 1, punto 2, punto 3, y directamente pincho y digo confirmar, me vale, esta tiene los requisitos que yo voy buscando. Directamente le manda el formulario, el hotel debería responderte inmediatamente que sí, que bueno, incluso le podrías decir a la aplicación que haya disponibilidad, claro, y que solo te salgan las que estén disponibles para ese momento. Y en ese momento ya tendrías un cliente cautivo, está cerca de ti y sabes que te va a inmediatamente reservar. Eso para mí es un poquito el futuro, la movilidad y la inmediatez que va a permitir las nuevas aplicaciones. Y una aplicación que nos ha parecido interesante es la de, en esta línea de que la movilidad es importante, hay esta página web que si tú metes la dirección de tu página web actual, te la transforma automáticamente a una página que se puede ver bien, amigablemente, desde los teléfonos móviles. No cuesta mucho y puedes ponerla directamente. Vamos, es gratuita, de hecho, no cuesta mucho, me refiero al esfuerzo de hacerlo y de publicarlo en tu web. Por último, conclusiones y recomendaciones, lo que os he comentado al principio, una planificación importante de quiénes somos, dónde vamos, qué objetivos tenemos. Las TIC 2.0 impulsan la competitividad, nos pueden ayudar, si está bien engrasada la maquinaria, a hacer más con menos. El enorme esfuerzo que a lo que es nuestra rutina diaria supone además meternos en todo esto y explorar, investigar y dedicarle 2-3 horas al día a hacer esto de aquí a principios de marzo, es un esfuerzo enorme y os doy mucho ánimo a que lo hagáis porque realmente luego se notan los resultados y más en momentos como estos. Es algo diferencial, algo que ya si lo has hecho te está dando visitas y clientes. Y luego nunca, bueno, el asociacionismo participativo en la parte de redes sociales, creo que sería interesante, aunque sean 3, 4, 5 casas que se pudieran unir para crear contenidos, generar contenidos, eso va a posicionarles mejor. Y luego lo importante, nunca dejéis de innovar. Es algo, en estos tiempos, el que no innove muere directamente. Muchas gracias y que las ventas y las fuerzas acompañen y que buen aterrizaje para el 2011.